Buenas tardes, bienvenidas al podcast histórico. Mi nombre es Montserrat Arceo y en este episodio vamos a ver los hechos históricos más importantes durante el descubrimiento y la conquista de Yucatán, la violencia durante la primera gran rebelión indígena de Yucatán, la importancia de la segunda rebelión indígena, las persecuciones del proceso de la independencia en Yucatán, las causas y consecuencias del conflicto, guerra de castas y monarquía francesa. Para esto traje unos expertos sobre este tema, los cuales son Jorge Payota, Paulina González, Dylan Chef y Taimi Llama. Cada uno tendrá al menos 3 minutos para contestar cada pregunta. Buenos días, yo soy Paulina González. Buenos días, soy Taimi Llama. Gracias por invitarnos. Bueno, después de conocer con quién estaremos trabajando, hay que empezar con las preguntas. ¿Nos podrían contar un poco acerca de sus temas? La conquista de Yucatán tuvo lugar en 1517 con la llegada de Francisco Hernández de Córdoba y tuvo fin con la fundación de Mérida en 1542. Los españoles enfrentaron la resistencia maya e impusieron su religión y cultura y explotaron los recursos naturales y humanos. Este proceso violento cambió la historia de la religión y tuvo un impacto significativo en la cultura y sociedad maya. Las causas principales fueron las diferentes políticas y económicas con el gobierno central. El sistema económico fue impuesto por los españoles, asignando tierras a los indígenas para trabajarlas a cambio de evangelización. En estas existían abusos como trabajos forzados y falta de atención médica. Al final los indígenas se convirtieron en la principal fuerza de trabajo y las estancias evolucionaron a haciendas agrícolas y ganaderas, que se volvieron centros económicos al exportar productos. Las actividades económicas principales fueron la minería, la cual se exportaba plata a España, la ganadería y la agricultura. Se introdujeron nuevos cultivos como trigo, caña y arroz, e igual se expandió el ganado de bovino. Central fue en Yucatán en 1829 y tuvo como origen algunas dificultades surgidas entre el gobierno López Constante y el general Felipe Codallas. Distinguió por la actitud de Felipe Codallas, que calificó de irrespetuosos. El gobierno solicitó sus destinos de la autoridad del Ministerio de Guerra y habiendo satisfecho esa petición, se hizo cargo internacionalmente la comandación el coronel Juan II Carvajal con cuartel en Campeche. Eso no mejoró la situación, en cambio lo agravó. Pues lo resumí en que en 1848 la guerra de castas había cundido por la península y parecía que los indígenas podían exterminar a la población blanca y mestiza. Ellos aprovecharon esta experiencia en los conflictos armados que habían adquirido en las guerras, así como Cecilio Chi, cacique de Tepic, y Jacinto Pat, cacique de Tijosuco, fueron planeando un movimiento rebelde. Con estos sucesos históricos y de caos en Yucatán, se aplican las leyes de reforma, especialmente en Mérida, de manera radical, decomisando y demoliendo muchos conventos, entre ellos el inmenso convento de San Francisco. Conclusiones al final de todas las preguntas. ¿Me podrían decir 2 causas y 2 consecuencias? Se trata de la conquista de Yucatán como parte de la expansión española en América, impulsada por la búsqueda de riquezas y la propagación del cristianismo. La zona de Yucatán era abundante en recursos naturales y contaba con una gran cantidad de población indígena que podía ser explotada para beneficio de los conquistadores. Los españoles trataban de establecer una base económica en la zona. Las consecuencias fueron que la conquista impulsó la destrucción de la cultura maya, tales como la quema de códices y la destrucción de templos y monumentos. La cultura maya fue sumamente afectada por la conquista y la colonización española. Los mayas fueron sometidos a la explotación y esclavitud, lo cual tuvo como consecuencia una gran disminución de la población indígena en la zona, la explotación y la esclavitud durante la conquista y la colonización española. Hubo 2 rebeliones importantes, la primera gran rebelión en 1546 y la segunda rebelión en 1761. Ambas fueron respuesta a la explotación, abusos y dominio español. Debido a las consecuencias y cambios, se adoptaron medidas más cautivadoras para controlar a los indígenas. Se fortaleció el sistema de encomiendas, pero se otorgaban derechos, y la rebelión de Canek evidenció la resistencia indígena y la urgencia de reformas. La visión de los yucatecos era que se había
incorporó a la nación mexicana como una república federal, con claros derechos de autonomía y autodeterminación. El gobierno centralista de México tenía una visión diferente, lo que generó tensión y conflicto entre ambas partes. Yucatán se concentraba geográficamente aislada del resto de México, lo que le permitió desarrollar su criterio de independencia política y economía. Además, son relacionados comercial se realizaba mayormente con Cuba y Estados Unidos, lo que incluye el abastecimiento de comidas y bienestar de consumos. Lo primero que esos caciques hicieron, los que ya había mencionado antes, fue realizar proselitismo entre los habitantes de los demás pueblos. Sin embargo, al ser descubiertos en sus acciones, Manuel Antonio ahí fue aprehendido, procesado y condenado a muerte, cumpliéndose la condena al ser ejecutado en la plaza de Santa Ana en 1847. Como consecuencia de este acontecimiento, los otros caciques y jefes de la rebelión anticiparon su estallido. El cacique de Tepic tomó su población, en donde comenzó dando muerte a todos los vecinos de raza blanca, salvándose solamente uno. Después de la llamada Guerra de Castas en Yucatán, la población quedó dividida económica, política y socialmente. Como consecuencia del conflicto social hubo cuartelazos y divisiones, así como la rivalidad entre Campeche y Mérida, la cual concluyó en 1861. Pues las consecuencias fueron bastante fuertes, la verdad. La siguiente pregunta es dedicada a un solo tema. Cuéntenme sobre la segunda rebelión. La rebelión de Jacinto Canec fue un levantamiento indígena que ocurrió el 19 de noviembre de 1761 en el pueblo de Cisteil, Yucatán, México. Fue liderada por Jacinto Canec, una maya que había sido educado por franciscanos y se convirtió en un líder rebelde. La rebelión se debió a la explotación y opresión de los mayas por parte de los españoles, la imposición de tributos y la esclavitud, así como la destrucción de la cultura y tradiciones mayas. Que la rebelión fue brutalmente reprimida por las autoridades españolas y finalmente Canec fue capturado, torturado y ejecutado en la plaza pública de Mérida el 14 de diciembre de 1761, mientras que el pueblo de Cristel fue arrastrado, incendiado como castigo. Canec impulsó a los indígenas a enfrentarse a los españoles en la iglesia de Cisteil. Los rebeldes asesinaron a un comerciante español y se apoderaron de la iglesia. Canec se coronó rey de los mayas y ordenó la destrucción de símbolos españoles. Bueno, esta pregunta fue demasiado interesante. La siguiente pregunta es, ¿nos podrían decir un dato interesante de estos temas? En la conquista de Yucatán, los intérpretes desempeñaron un papel fundamental en la comunicación entre los españoles y los mayas. Uno de los intérpretes más conocidos fue Jerónimo de Aguilar, un español que había sido capturado por los mayas y que posteriormente se unió a Hernán Cortés en su conquista de México. La habilidad de los intérpretes para comunicarse en lenguas mayas y españolas fue fundamental para el éxito de la conquista española. Hubieron abusos del sistema de encomiendas como trabajo forzado, impuestos altos y evangelización obligada. La falta de organización indígena permitió que las revueltas fueran reprimidas con violencia. Eso es todo por mi parte, me encantó mucho hablar sobre este tema, gracias por invitarme. Yucatán tuvo una propia bandera y construyó y se mantenió independiente de México durante varios años, incluso en 1843, después de una serie de negociaciones, Yucatán logró recuperarse a México con un carácter excepcional, manteniendo su autonomía y derecho a elegir sus gobernantes. La Guerra de Castas era un levantamiento tan grande que la población que no pertenecía a los indígenas de Yucatán no pertenecía a los La Guerra de Castas era un levantamiento tan grande que la población que no pertenecía a los indígenas de Yucatán corrían el riesgo de desaparecer. El jefe rebelde Jacinto Pac, acuartelado en Sucacab, puso las condiciones fueron que se le reconociera como jefe supremo de todos los indígenas de la península, así como también que los mayas pudiesen hacer sus siembras de maíz en las tierras baldías sin pago alguno, pero además que fuera abolida toda contribución personal de los indígenas.
Muchas gracias por invitarme. Bueno, la guerra de castas y las rebeliones indígenas fueron movimientos de resistencia contra la opresión colonial y la explotación económica. La monarquía francesa se benefició de este sistema, pero generó gran desigualdad y resentimiento. Estos temas fueron bastante interesantes y hablamos sobre muchas cosas. Me gustó mucho que hablaran del tema. Espero les haya gustado este episodio y nos vemos en otro podcast histórico.